Podemos. Son amigos que están viniendo. Pero el tema es, ¿dónde está Andy Statman? Hey, Minit, lo encuentro y empezamos. Oh, no, acá no. Se me escapó Andy. Tocando el cémbalo, a ver. Yo mientras voy a poner esto. Oh, ya lo encontré. Con Zeev Feldman, otro, lo conocés también a Zeev. Esas grabaciones son bien pioneras de New York. Claro, pero él tiene, yo tengo una, encontré de un concierto del 78. Espera un poco que lo pongo en punta, y ya está. Vamos Dale. a recordarle a la audiencia que por favor se pongan en mute. Sí, así... los vamos a tapar a todos. Bárbaro, todo el mundo tiene que estar con el micrófono apagado, por favor. Sí. Porque, hoy ve, ¿qué hice? ¿Estoy o me fui? Estoy. Sí, perfectamente. Oh, está bien, estoy. ¿Empezamos? Cuando Silvia me diga que están transmitiendo. O cuando ya estamos grabando, Abraham, por favor, adelante. ¿Empezamos? Ok, queridos amigos, empezamos. Un gusto tenerlos nuevamente en este espacio klezmer con mi querido amigo Gustavo Bulgach desde Los Ángeles. Gustavo, ¿cómo estamos? Hola Sergio, Sholem Aleichem para todos. Aquí estamos, hora local son las 3 de la tarde. Qué suerte que tenés. Qué suerte que tenés. Podés dormir una siesta todavía. No, de acá sigo directo para allá, para otra cosa. Fin del día. Bueno, realmente un placer. Vamos a charlar un poco con Gustavo, como habíamos hablado hace 2 meses, todavía antes del escenario, que íbamos a hablar del revival de música klezmer que se dio en el mundo judío en los 70. En realidad hay que hablar de los 70 plus para cómo en la música klezmer empezó a ocupar un lugar que no perdió nunca, aún cuando en ciertos círculos estaba muy mal vista y no se la consideraba. La realidad indica que música klezmer, como nosotros la conocemos hoy en día, con músicos klezmer, en realidad tiene su aparición en el siglo XVII, cuando del nombre del sustantivo klezmer, que es un instrumento, se transforma el sustantivo en músico. Así que no se habla del klezmer, instrumentos musicales, como hasta el siglo XVI en Ashkenaz, en Europa, y aparece el músico. Y hay una pequeña diferencia entre klezmer y musicant, pero es académica y no vamos a perder tiempo. Uno sabe música, sabe leer notas, otro es musiquero y no sabe. Pero al principio era todo junto. Un entertainer, un contador de cuentos y chistes, un cantante, un hazán, era todo uno. Después se fueron separando hasta el siglo XVIII, que es lo que nosotros conocemos como música judía, música klezmer, con instrumentos
muy particulares. El primer instrumento que aparece allá lejos y hace tiempo fue el primer instrumento que inicia el revival de la música klezmer. Todos conocen la canción El Rebbe Elimelech. Nas der Rebbe Elimelech is geboren sehr freilich. Und as der Rebbe Elimelech hat gerufen die Zimblers und die Zimbel, die Zimbler, Zimbel, die Gezimbel. Uno de los primeros instrumentos musicales que los judíos usamos para la música klezmer y que Andy Statman, el que inicia un revival del klezmer clásico, voy a tratar, si tienen paciencia, de hacerles escuchar el sonido de ese instrumento particular que es muy antiguo y hay ya varios músicos klezmer en el mundo que lo vuelven a utilizar. El famoso címbalo, que es un instrumento, espérenme un segundo, es un concierto grabado en el año 78. Espérenme. Oh. No, a ver si acá se escucha bien. Un segundito, por favor. Si yo supiese, ténganme paciencia. A ver acá. Ay, si yo supiese. Ahí, vamos a ver acá. Suscríbete al nivel 6 de Mercado Libre. No. Perdón. No es. Tienes que volver al de atrás. Tenés que volver para Al de atrás. atrás, si yo supiese volver al de atrás. Así, perfecto. Ahí está. Déjalo ahí que ya va a empezar. Ahí está. Without further ado, Mr. Dave Ahí Tyson, está. Dave Tyson. Acá está Zeev y Andy. Se van a acomodar unos segundos. Shalom, everybody. I want to thank you all. No es. Bueno. Les busco con tiempo, no ahora, les debo el sonido del címbalo, ese sonido muy parecido a un clave, a un instrumento persa, el santur, es checo, es gitano, suena muy lindo, hasta Woody Allen lo utiliza en el final de una película, cuando el personaje, él se va escapando tocando ese instrumento judío antiguo. Y estamos en el siglo XXI gozando nosotros de una música klezmer. ¿Y cuál fue el primer instrumento importante en el grupo klezmer? Mal que le pese a Gustavo, no fue el clarinete, sino el violín. El violín. Y los que leemos a veces literatura yiddish, yo les recomiendo, así sea en castellano, una novela de Sholem Aleichem que se llama Stempenio. La palabra, el nombre Stempenio, se transformó en el lenguaje klezmer un virtuoso. Un músico klezmer virtuoso se llama Stempenio y es un músico de existencia real
del cual Sholem Aleichem estaba enamorado, y él se llamaba Yossele Drucker, un Paganini Yiddish. Existencia real, murió en 1879. El joven Sholem Aleichem lo escuchó, lo plasmó, lo inmortalizó en su novela Stempenio. Pero a partir de ahí, los intelectuales, los académicos, ¿saben cómo llamaban a la música klezmer? Katzmusik. Maullidos, Katz, Gat. Y no la... Ni que hablar del grupo de son los iluministas en Alemania que odiaban la música klezmer. Hasta que felizmente revive después de la guerra en Nueva York. ¿Cómo llegás vos a la música klezmer, Gustavo? ¿Cómo llego yo? No sé, la música esta existe en... Es como, es el soundtrack de la diáspora. Es en todos lados está. Cuando era chico, Sí. pues... Mi ¿Vos abuelo- escuchabas en la radio o escuchabas discos? Mira, lo que me acuerdo también es que nos dejaban en el templo de Camargo, que mi abuelo era el presidente y había una orquesta que tocaba en las fiestas y tocaba música yiddish, ¿no? No se sabía que era yiddish. Y tocaban un poco de todo, también tocaban música, como cualquier orquesta, tocaban latino, tocaban un poco de jazz, un poco de tango, tocaban mucha música judía, yiddish, que era música de viejos, que decían Pero eso. fíjense que música klezmer se transformó en sinónimo de música yiddish. El yiddish se transformó en pentagramas. Claro, se tradujo en realidad. Claro. Sí, sí. Y no hace mucho tampoco. Digamos, había mucha música que si no hubiese sido por Berezovsky y toda esa gente se hubiese perdido, porque no había forma de rescatarla ni de plasmarla. Y siempre hay que partir de la idea de que estamos hablando de un momento en la vida en que no había no solamente teléfono o televisión, no había ni música. La única música que se escuchaba era en vivo. Entonces la necesidad de escuchar música en vivo en cualquier taberna, en cualquier fiesta, en lo que sea, daba una demanda de músicos muy alta también. No es que había 4 o 5 músicos y nada más, había mucha demanda de músicos y entre los músicos también había, no una competencia, pero una reputación para ir a tocar en determinados lugares que eh, era mucho más simple de lo que parece, pero había mucho más músicos de lo que uno cree. Entonces, cuando uno escucha el Paganini Yiddish o este o aquel, es porque simplemente hay una sola razón para convertirse en un Paganini y es tocar desde hace muy chico, muchas horas por día, todos los días. Y eso es lo que ocurre en la historia de la música. Y pues si hablamos de los músicos, eso es lo que ocurre. Hay gitanos que lo llamaban virtuosos y tal y cual, y todos eran virtuosos, porque realmente al no haber otra forma para escuchar música, todo el mundo sabía tocar. Y el que dejaban que toque, tocaba durante muchas horas. Entonces, cuando era un adolescente, 12, 13 años, ya te acumulaban, no sé, 15 años de tocar. Entonces, ya tenían... Chagall cuenta que en el shtetl, ¿cómo se hablaba de sus habitantes? ¿Cuántos habitantes había en un shtetl? Te preguntaba cuántos violines hay. Y es cuántas familias o habitantes había en un shtetl. Claro, porque imagínate, no podían pianos, ningún piano, ningún tipo de nada, había solamente instrumentos de percusión, de viento, de brass, era muy simple. Pero cuando uno mira fotos viejas y ve los instrumentos que tenían los músicos, en realidad en ese momento era lo mejor que podían conseguir también. Eso era lo mejor, lo único. Y los pobres
Mm. Los pobres en Polonia, en Belarus, en Lituania, usaban un instrumento casero que se llamaba zuca. La zuca es el equivalente, los que conocen al luthier, con el violín de lata improvisado, el latín, que es un violín de lata, es un violín casero, campesino de los bosques polacos. El gran violinista Szymon Bajor, que fue concertino de la Sinfónica Nacional, de la Orquesta Nacional de Cuba, el primer violín de Astor Piazzolla, aprendió a tocar violín en Polonia a los 4 o 5 años de ese violín campesino. Me lo contó Szymon. Es un caso fantástico. No tenés sonido, Gustavo. Es que es lo que había, entonces con lo que había se hacía música y la música se tocaba todo el tiempo. Hay un caso en particular, a mí me gusta siempre traer casos relacionados con lo que la gente conoce. Por ejemplo, Mogilevsky, Marcelo Mogilevsky, es el típico caso del klezmer que comienza con una flautita y termina con El Jalil, el Jalil del Schule. Y tocaban, tenía un trío con el Jalil. Y después Yo lo escuché, él venía a tocar al Schule en el Festival Azemmer, estamos hablando de los 70. Sí, sí, estamos hablando de que el talento siempre existió y que él demuestra cómo va creciendo de la flauta, del Jalil, a los clarinetes, el saxofón y esto y lo otro. Uno cuando va a ver a Mogilevsky, siempre él trae como la historia real de la evolución de los instrumentos de viento. Porque bueno, aparte es como una así también. Y entonces llegamos a nuestra época. Bueno, pero hay un puente y quiero preguntarte qué ocurre, porque los inmigrantes migran tanto a Estados Unidos como a Latinoamérica y llevan consigo los instrumentos, ¿cierto? Claro. Y cuando llegan, por ejemplo, a Argentina, esos violinistas y esa gente que tocaba tan bien, ¿qué ocurrió con esa gente, Abraham? Necesitaban trabajar. Trabajaban en cabaret, trabajaban en locales santos y non santos, se integraron a orquestas de tango, orquestas sinfónicas, y los fines de semana organizaban bandas de klezmer y me tocaban en los casamientos. Desde 1889, cuando llega la inmigración del barón Hirsch a la Argentina, se narran encuentros musicales en las colonias y también en la gran ciudad. En Buenos Aires, Bahía Blanca, Paraná, en el campo. Y aprendieron a tocar chamamés porque también le pedían eso. ¿Y los judíos que inmigraban trajeron consigo el acordeón o lo incorporaron en la Argentina? El acordeón, no sé. La verdad no lo investigué, no sé. Yo sé que el bandoneón entra al tango de casualidad. Lo empeñó un marinero alemán y no era un instrumento que se usaba en las orquestas, era muy local, era muy de campo alemán. A mí me contaron que la naturaleza de ese instrumento era para las iglesias que no tenían órgano. Órgano. Claro, que sonaba como un órgano, que Así tenía la es. misma cantidad de lengüetas como un órgano, pero ocurre un fenómeno que yo quiero explicarlo como músico, y más allá de músico la gente lo va a entender.
cuando la música dejó de ser solamente en vivo para poder tener a través de la radio y a través de las grabaciones, poder tener acceso a un, ¿cómo se llama? A un mercado, a generar un mercado que es el mercado discográfico, ¿cierto? El mercado donde la gente no solamente escuchaba los programas de radio, sino que podía ir y comprar el disco. Todo eso, en el principio, tenía una frecuencia muy limitada. En esa frecuencia limitada había instrumentos que daban excelentemente bien. El clarinete era uno de ellos. Por eso las orquestas tenían a Benny Goodman y tenían todos esos líderes, porque en la radio de AM se escuchaba perfectamente el lead. Mejor que el violín. ¿Por qué? Y mejor que la guitarra. Mucho mejor. Pero la guitarra también, y la guitarra eléctrica más todavía. La guitarra eléctrica podían ponerla de una manera que sonaba en la M como si fuera el instrumento hecho porque podían cortar frecuencias. Pero hay que entender que el bandoneón también, por la naturaleza ¿cómo se llama? De la lengüeta, se escuchaba el acordeón, el bandoneón y todos los instrumentos de la armónica, el clarinete, por supuesto, en la radio M entraban perfectamente bien y no tenían ningún tipo de confrontación con los otros instrumentos. Se escuchaban como líderes y entonces en la orquesta del tango, que los italianos aprendieron a tocar el bandoneón para poder tocar tango, 4 o 5 bandoneones de la orquesta del tango armaban un ruido tan grande que la gente podía bailar con, digamos, ruido musical, ¿no es cierto? Volumen musical, no ruido. Mucho más fuerte que 4 o 5 violines y no querían instrumentos de viento porque era más militar que de otra cosa. Entonces, y después cuando fueron a grabar, se dieron cuenta que el micrófono de la estación de AM, de Radio El Mundo o radio lo que sea, transmitía las frecuencias medias del bandoneón, el acordeón, el clarinete, de una manera perfecta. Dijeron, tráigame a esta gente para ser líderes. Entonces, eso pasó en el klezmer. Lo mismo pasó en New York, cuando tuvieron que utilizar frecuencias dentro de una orquesta que venía de los casamientos y traía mucha más vientos que cuerdas. Dijeron, tenemos que poner a los clarinetes como solistas, porque junto con la trompeta son los que más dan y tiene un sonido mucho más dulce. Esa es la única razón por la cual el clarinete está asociado con el klezmer hoy y no el violín. Abraham. Así, muy bien. ¿Y por qué? Y por eso también se explica que una pieza klezmer dure 3 minutos, cuando en realidad la música klezmer podía durar horas o hasta, como dice una famosa canción en yiddish, hasta que el klezmer tenía que ir al baño. Duraba lo que... Porque cuando aparece el disco, y más de 3, 4 minutos no lo admite. Hay un fenómeno revolucionario con la industria discográfica, Abraham, porque es muy limitada en sonido y en tiempo. Entonces todo lo que estamos hablando es gotitas de lluvia en un océano musical. Pero por lo menos saciaba la sed de tener esa música en la casa y no tener que ir a escucharlo en un lugar determinado. Uno podía traer la orquesta de Duke Ellington y la orquesta de Leigh Valley Schwartz en el mismo living comedor, en la misma casa, y escucharlo hasta que el disco se rompía y comprar otro. Eso fue muy revolucionario, aunque limitadísimo. Pero con el tiempo, ese límite fue, tanto de audio como de tiempo, fue abriéndose más. ¿Y qué ocurre? Comenzaron también las grabaciones en vivo. Entonces había, por ejemplo, tal grupo en vivo. Entonces el disco en vivo o el cassette o el CD en vivo, lo que sea en vivo, rescataba un poco más la energía que por ahí el disco no tenía por la limitación. Y ahora que estamos en un mundo multimedia, mucho más.
¿cierto? Bueno, ¿vamos a tocar algo, Gustavo? Sí, lo que quieran. Lo que quiero decir es lo siguiente, lo que se entiende por revival es un fenómeno que ocurrió en New York, que es el siguiente. Por algún motivo, las orquestas de música yiddish, conocidas como klezmer, que solamente tocaban en casamientos y en bar mitzvahs y en lo que uno sabe que tocan las orquestas yiddish, por algún motivo los jóvenes lograron sacarla de ese lugar y exponerla a una audiencia que lo conocía, pero no lo conocía en ese lugar, que era en... Sí, Abraham. Y vos mencionaste en la charla previa a Henry Sapochnik. Y yo creo que el Ivo de Nueva York tiene mucho que ver con esto, porque cuando el Ivo de Nueva York pone en valor su archivo musical, Henry Sapochnik es el director y se vuelve loco con el tesoro que encontró en los archivos del Ivo de Nueva York. Y comenzó a entrevistarse y a buscar a los viejos klezmorim que quedaban y genera los primeros grupos de jóvenes que quedan fascinados por la música klezmer. Fascinados no solamente por el hecho de lo que encontraron, sino que inspiraron a escribir sus propios temas originales. Entonces, yo lo que quiero hacer es tocar dos temas. Uno es de los hermanos Epstein, que son neoyorquinos, y que recomiendo la película. También la película, sí, sí, sí. A la gente, en algún momento habría que verla, hacer ¿cómo se llama? Una sesión de Zoom para que la gente escuche o vea esta película tan linda que se llama Anachtin Garnet. No, ¿cómo se llama la de los... Sí, Una noche en el paraíso. No, esa es otra, pero... No, esta es la otra. La de los Epstein se llama, oye, bueno, es la hora de la noche ya. Bueno. Pero hay que verla, búsquenla Epstein. Y esta gente, los hermanos Epstein, era una orquesta yiddish de casamiento y tocaban temas, por ejemplo, así. Por ejemplo, ahora tengo que agrandar esto porque me doy cuenta que no puedo leer con la cosa tan chiquita. Bueno, eso es lo que tocaban, música de casamiento, ¿cierto? Se escucha, aunque esté tocando solo, como la música es de casamiento, básicamente. Entonces, ocurren dos cosas. Los neoyorquinos se enamoran de un ritmo en particular que es el búlgar, que es como la consecuencia de lo que tocaban Dave Tarras y Naftule Browning. Entonces voy a tocar un tema de cada uno. A Tweet in the Heart es la película de los hermanos. A Tickle in the Heart, sí. A Tickle in the Heart, sí señor, muy bien. ¿Dónde tengo el tema de este? Pará. Entonces, yo lo que quiero hacer es... ¿Dónde tengo? Jaime Farale, acá está. Ok, voy a tocar un tema que es el que un tema de Dave Tarras, un pedacito, que se llama Der Stiller Bulgar, que se dice que es así.
Benny Goodman la toca Harry James en trompeta en su famoso tema musical tomado del klezmer. Claro, claro, es que todo tenía que ver con todo. ¿Por qué pasaba? Es lo mismo que decíamos en el mundo, en el viejo mundo, cuando los klezmorim andaban con sus carretas de pueblo en pueblo, se juntaban con los gitanos, con todo tipo de músicos de todos los lugares que iban de aquí para ahí. Aquí ocurre lo mismo. Lo que quiero rescatar de esta música tan hermosa que es el klezmer es que siempre está mezclándose con otras músicas. Y que es eso lo que lo hace tan especial. No es único, es especial. Porque el asunto de estar expuesto a otras culturas es lo que lo hace vivo. Y lo que hace lo que los jóvenes estén un poco más interesados en esta música. Bueno, el otro exponente de la música que vino del viejo mundo a New York es Naftuli Brandwin y tocaba un tema como este. Inclusive podemos... Pero muchos de estos músicos que llegaron a Nueva York fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya habían participado como músicos en las orquestas del zar o de los conjuntos musicales de la Armada, y algunos habían sido alumnos de los grandes conservatorios musicales de Bardichev, Kiev y San Petersburgo, y habían tocado en las salas de concierto. Así que vinieron con un bagaje musical impresionante. También hay que rescatar otra cosa, Abraham, que los que son famosos, que son indiscutidamente consagrados, pero hay muchos otros que están como olvidados que también fueron consagrados. Muchísimos músicos que no recordamos ni los nombres y hay muy pocas grabaciones y forman parte de una orquesta donde no eran tampoco los solistas. No están registrados los nombres tampoco más de una vez. Exactamente. Yo me acuerdo, bueno, mi gran amigo Salvador Wiesenberg, que él Salvador era un klezmer fantástico, actuó en el Ivo muchísimas veces. Es que si no fuera por el Ivo, esto estaría todo perdido. Inclusive esta charla. Si no fuera, eso es lo que yo creo que la gente debe entender, que no es solamente la cara de Abraham Lichtenbaum y todo su conocimiento y su charming, es la actitud de rescatar lo que ahora parece bastante obvio que está, pero en algún momento había que rescatarlo, alguien tenía que rescatarlo, hacerse responsable. Ahora, Sebastián, nuestro querido amigo del Perú, ¿vos tocás algún instrumento? El sonido. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué están? tal, Sebastián? Buenas noches. A ambos les agradezco muchísimo estos proyectos, de verdad, porque son una manera muy, muy especial de conocer estos temas. Yo toco el piano. ¿Y alguna vez desde te hace un vamos a tiempo. escuchar tocar algo? Sí, aunque No. ahorita no tengo el piano, digamos, a la mano. Tengo Bueno, una melódica. el próximo encuentro ya estás comprometido, Sebastián. ¿Y qué vas Tengo a una tocar? melódica. Oye, ¿tenés ganas de tocar con la melódica? Sí. Elegí un tema y vamos.
Bravo. Gustavo, lo que hablamos en el encuentro anterior del Nigún, cómo el hasidismo rescata el Nigún y también da el primer empujón en el siglo XVIII a la música klezmer, que los iluministas y los misnagdim mucho no les gustaba el klezmer ni la música. Yo creo sinceramente en el poder de la música, que la Total. música tiene un poder muy fuerte, siempre lo tuvo, y que la historia de la humanidad está basada en la conquista del dolor. Eso es para mí algo esencial. Cuando los pueblos conquistan el dolor, hoy es facilísimo tomar algo para el dolor. Es más, uno va al hospital y el médico dice, le saco el dolor y ahora decido cuánto de vida le queda, porque lo otro, salvo quitarnos el dolor, nadie tiene idea de qué hacer. Y lo que hicieron con el paciente anterior sirve para qué es lo que van a hacer con nosotros, pero nosotros también somos una especie de pedazo de algo para estudiar para el futuro. ¿Cierto? Pero fíjate que muy inteligentemente el nigún y la música, no en Shabbat, no en el sábado, pero está relacionado con el eros y no con el tánatos, con la vida y no con la muerte. No hay nada más erótico que un viernes a la noche en una familia judía. No hay nada más erótico que un casamiento. Y está el nigún del viernes a la noche y la música festiva del casamiento y festividades. Es que la música es, como te dije antes, el soundtrack de la vida. Total. Vos mirá una película sin música y después ponele música. Y es el día y la noche. La gente hoy camina por la calle con los auriculares puestos porque tienen una idea de que están caminando, no sé, por Marcelo T. de Alvear y suena, no sé, Papo. Pero en el cine mudo, sin un pianista, George Gershwin empezó tocando música, animando películas mudas. Pero porque si no tenías un pianista en la Así sala para es. amenazar la película muda, no iba nadie a ver la película. Así es. Claro. Y en Alemania las grandes producciones musicales para el cine mudo, fantásticas, para grandes orquestas. Los que conocen el cine, teatro, ópera, ese tamaño de sala y este tamaño de escenario fue para las grandes orquestas que iban a animar el cine mudo antes de los años 20. ¿Y por qué es orquesta? Porque cuando no había equipo eléctrico de amplificación, necesitaban que el sonido sea grande desde la orquesta. Mucho, claro, más volumen. Claro, el volumen era lo que le faltaba a los solistas. Una cosa es la música de cámara de una pieza a la música de los grandes salones y teatros. Necesitaban 10 violines, 20 violines, 30 violines, violas, etcétera, etcétera. Claro, claro, para generar la dinámica del sonido. Todos pueden tocar bajito, pero nadie podía llegar a un volumen necesario como para generar el drama que se necesitaba. Y por eso es lo que ocurre, a mi entender, con la cantidad de violinistas que venían de Europa, que eran por cientos, porque había una demanda muy grande de violinistas para ir y tocar. Si uno ve una orquesta grande, está el solista del violín, pero después tiene 3 o 4 primeros violines también, que son iguales que el solista. Por eso, Ankus Netsky del Klezmer Conservatory Band, una producción fantástica que inicia también esa música klezmer académica, se da en una ciudad universitaria como Boston. Claro, pero lo que también creo que nos ha salvado, como ha salvado al blues, al jazz y a toda la música contemporánea, es poder haber entrado en la educación terciaria, en la educación del college, del high school y del college. Totalmente de acuerdo.
tradición que en la Argentina todavía no está muy difundida. No hay orquestas de las escuelas secundarias. Es una falla de nuestra educación. Es una de las tantas cosas que hay que ver también en la educación judía. Porque si Sí, esperamos sí, el gobierno, bueno, pero hay muchas escuelas judías que tranquilamente podrían implementar programas que no sean solo de tocar el jalil o después de tocar así la es. percusión y poder continuar un poco más, porque para mí la música es un lenguaje más. Y dentro Totalmente de acuerdo. y dentro de la educación se puede aprender el idioma, otro idioma, se puede aprender música. Y es más, creo yo que cuando uno es joven, los idiomas le entran como música en el oído, no como el idioma mismo. Totalmente de Y acuerdo. los acentos y todo eso. Entonces, entrenar el oído, porque aparte el oído es un sentido en el cual es imposible engañar. Si suena mal, está mal. No se puede decorar de rosa. ¿Tenés algún vulgar de Dave Tarras? Lo que tengo es lo siguiente. Les toqué unas cosas de ellos. Ahora quiero tocarle algo de compositores que están vivos en New York y que son partícipes del revival. Les toco una de Frank London primero, después una de Frank Andy London, Stadman. un querido amigo, Bueno, que habla español. sí, es divino, divino, por donde se lo vea. Él toca en una banda que se llama Klezmatics y él escribió esta canción. Todo basado en el modo Freygish. O sea que a mí lo que me ocurre con estas cosas nuevas es que me suenan a cosas inspiradas en melodías que ahora no Como recuerdo, si ya la hubiésemos escuchado. con un déjà vu gigante. Ahora quiero tocar antes de que termine la hora, porque si hay algo que nos está torturando es el tiempo. Voy a tocar un tema. Nosotros siempre escuchamos que los temas yiddish son con respecto a lugares que quedan aquí, ahí, cha, y lo que sea, ¿no? De cosas que son de Kievischer Bulgar o de, No, lugares que Putin está bombardeando en estos días. Ay, ni hablemos de eso. Esa es la zona. Esa es la zona. Y Andy Stadman escribió un vals para una zona de Brooklyn que se llama Flatbush. Flatbush, sí. Flatbush. Voy a tocar este Flatbush Waltz de Andy Stadman.
Perfecto. Es muy linda. Y si Hermoso. uno lo conoce el lugar, sabe que es perfecta del lugar. Y bueno, ahora voy a tocar otra canción. Espera, vamos a ver. ¿Hay algún otro amigo que esté presente que tenga ganas de tocar algo? Porque eso dijimos allá lejos y hace tiempo. Perfecto, están todos invitados, más bien. Están invitados a participar y a colaborar. Ahora todos apagan la No, se escaparon manita. todos. No. Se han escapado. Sebastián cumplió. Adelante, Gustavo, entonces. Bueno, quiero tocar un tema de Lisa Goodkin, que es una violinista, compositora y hace música para teatro y todo, que se llama El espejo de mi madre. Ahí va. Bárbaro. Muy lindo, pero tiene otro espíritu, no es el Yiddish de la fiesta. Lo que ocurre con el revival, lo que se conoce como revival, y a mí me ocurre a veces, inclusive cuando voy a Argentina, uno toca en lugares que no está acostumbrado a tocar, en un teatro, en un concierto, en un festival. A mí a veces me resulta medio raro, desde mi perspectiva, cuando voy a tocar música judía y la gente está sentada escuchando, digo, deben estar casi muertos, que no se levantan y empiezan a bailar o empiezan... Entonces, tengo como una especie de desafío interno, digo, bueno, ¿cuánto puedo hacer de mí para que esta gente entienda que a través de la música tienen que levantarse, bailar, aplaudir, pasarla bien, cantar, no romper nada, por supuesto, pero tener un espíritu de fiesta y no de concierto? Entonces, se han escrito obras nuevas como esto, de esta gente de New York, que tiene como la consigna de música más de concierto o música más para otro tipo de situación y no tanto como para lo que tradicionalmente el klezmer es conocido. Es como que se están rompiendo barreras a un horizonte que es desconocido, entonces requiere de música nueva, ¿cierto? Y eso se ve, ¿sabes dónde también, Gustavo? En los festivales Klezmer de Tzfat, la ciudad de la Cábala, cuando hacen un festival donde está todo el espectro representado. El klezmer antiguo, el klezmer de revival y el klezmer moderno que, no sé, será así, porque yo todavía no lo entendí. Es que yo digo una cosa, Abraham, y esto te lo dije varias veces, para mí la música es como el agua, puede ser Total. agua salada, agua dulce, pero Así es. Pero hay música klezmer y klezmurim aún ultra ortodoxo que suenan para mi gusto demasiado moderno, pero será así.
será la música klezmer del futuro. Serán los músicos que llegan a la inspiración en algún lado cabalística a través de la música. Y también hay un sentido práctico que es como la palabra del verdugo. Y la palabra del verdugo es la siguiente. ¿Cuál es la oportunidad real que yo tengo para tocar esta música para la gente? No para mí mismo, para mi grupo de amigos. ¿Cómo puedo hacer que esto tenga un impacto en la comunidad? Tocar en un club, tocar en una sociedad de fomento, tocar así, asá, o convertirse en profesional y tocar en museos. Yo alguna vez dije que no hay nada más proselitista que un buen músico. Pero porque también hay muchos músicos que van varias generaciones adelante. Totalmente de acuerdo. Y ahora Feynman, yo me acuerdo cuando era criticado también y muchos músicos en New York y gente que ha escrito libros de música yiddish y de klezmer no lo consideran lo importante que es y lo importante que siempre fue. Y uno cree que dice, pero ¿por qué no se merece el reconocimiento que siempre se mereció? Totalmente, Y el totalmente, reconocimiento va más allá de un libro. totalmente. Él tiene una influencia sobre una generación que es inclusive anterior a la mía. Pues yo cuando lo vi a ¿Cómo? Feynman, Yo me acuerdo, chico, cuando el hogar de Bursaco, el hogar de huérfanos y ancianos en Bursaco, con una orquesta infantil dirigida por Feynman el padre, y Leo, Giora como jovencito, estoy hablando hace más de 70 años, tocando su clarinetito, y con el cual lamentablemente está muy enfermo Giora, pero esperemos que se cure, esperemos que se cure para seguir gozando de su música. Así que ese fue el aporte. es inmenso y sigue siendo porque hoy por hoy, yo que escucho, por ejemplo, el reggaetón, tiene un ritmo que es de 3-3-2, que es como si fuera un búlgar. Así es. ¿No? Que si lo agarra mi abuelo y se sube a la batería, lo ponen a tocar con J Balvin, ¿cómo se llama? J Balvin. Y claro, porque es así, todo tiene un ciclo que vuelve y tiene un... Y si no, escuchen alguna sinfonía de Mahler con ritmo klezmer, que lo introdujo Gustav Mahler. Es que no quiero ni imaginarme lo que deben haber sido esas inspiraciones de música que le llega al corazón. Y si nosotros sentimos esta música hoy, en el siglo XXI, por una cuestión de linaje o una cuestión de déjà vu o lo como uno lo quiera llamar, imagínense hace 2 o 3 generaciones anteriores, que era lo único que se escuchaba también. Bueno, el próximo encuentro les vamos a informar la fecha, porque en las fechas que nosotros nos reunimos a fin de mes son las festividades judías Rosh Hashanah y Yom Kippur. Así que tenemos que coordinar nuestro calendario, Gustavo, y les vamos a informar la fecha. Así que síganos a través de la página web de Fundación Ivo y ahí informaremos la próxima fecha. Gustavo, ¿nos despedimos con algún tema? Y me quedaría tocando más tiempo. ¿Cómo puede ser que ya haya terminado? Bueno,
Gracias, Abraham Lerere, querido. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Gracias, Silvia, por el aporte técnico. Y nos despedimos hasta la próxima y esperemos que alguno traiga su instrumento. Es un Lo vamos encuentro. a pedir en la próxima convocatoria. Abraham, gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gustavo, y a Gutior. Muchas felicidades si no nos vemos antes de Rosh Hashanah. Igualmente para todos y para toda esta hermosa gente que se metió hoy. Está mi mamá, mi papá y un montón de amigos. O Sí, sea que- y muchos nos están siguiendo también por el canal YouTube de Fundación Higo. Es verdad. A Sholem Aleichem. Sholem Aleichem, Aleichem Sholem, a Gutior, a Gutenach. Chao, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y escuchen la Yiddish Show el domingo. Y en la noche del revival escuchamos la melodía judía más antigua registrada, el Mayufes. Es esta. Chao, buenas noches.